El siguiente ejercicio va a permitir verificar el uso del software CATIA versión 5 en su módulo o workbench de análisis por elemento finito para calcular esfuerzo de deformaciones. En este caso vamos a dividirlo en tres partes. Hay un archivo que corresponde a un libro llamado Análisis y Diseño de Piezas en CATIA V5, la editorial Marcombo o Alfa Omega. De ahí se descargan varios archivos, entre ellos hay uno que se llama Biela. En este caso lo vamos a copiar y le vamos a insertar en tres carpetas diferentes. Una primera carpeta la van a poner para identificar como Biela-A o inciso A. Una segunda carpeta la van a nombrar como Biela-B o inciso B. Y una tercera carpeta la nombran como Biela-C o inciso C. Van a copiar el archivo catpar llamado Biela y lo van a pegar en cada una de las tres carpetas. Y enseguida las copias las van a denominar según la carpeta donde las pegaron. Biela A, Biela A, Biela B, Biela B. Y Biela C por Biela C. Es decir, vamos a colocar el mismo nombre al archivo de parte correspondiente a su propia carpeta. Y vamos a comenzar por el archivo Biela A que está en la carpeta Biela A. Se dan cuenta, es una biela de bicicleta. La parte del agujero cuadrado correspondería a donde se monta la estrella, donde hacemos girar las cadenas o la cadena que hace girar la rueda trasera de la llanta. Y el agujero redondo corresponde a donde se monta el eje del pedal, donde la persona tiene que impulsar este brazo para que a su vez se impulse la cadena y la rueda de la bicicleta. Le van a aplicar el material del catálogo que recién han creado ustedes. Pues ponen Apply Material. Como saben, ustedes identifican luego el catálogo que el propio software tiene. Pero aquí en la carpeta, abren la búsqueda, buscan en la carpeta donde guardaron los archivos o el archivo del material. Yo le puse materiales constructiva, lo abrimos para tener desplegado exclusivamente los materiales que ya configuramos. En este caso quiero que ubiquen la pestaña de aluminios, que apliquen al par body dicho aluminio y empiecen a guardar ya este archivo. Es importante que ya tenga aplicado material antes de hacer la simulación por elementos finitos, porque si no hay material no la puede hacer, marcaría error o marcaría que no puede ejecutar ninguna simulación. Voy a darle un doble clic a esta esfera de material, nada más para verificar la última vez que tenga los datos cargados, porque si no hay ningún dato cargado es como si no tuviera material. En este caso sí lo tiene. Y vamos entonces a un nuevo módulo, en este caso con Start, Analysis and Simulation, y la segunda opción, Generative Structural Analysis, análisis estructural generativo. Cuando hacen eso, pregunta qué vamos a analizar, si es una condición estática, una de frecuencia o una de frecuencia libre. En este caso, la primera opción es la que nos conviene, Static Analysis, le dan OK.
Con nombre le pones siempre Analysis. Cámbienselo por favor. Pongan entonces guardar. Y en la misma carpeta donde tienen sus archivos, para que haya una correspondencia, pongan este ejercicio y también le pueden poner biela inciso A, guión A, más que la extensión que va a tener ahora va a ser la extensión .catAnalysis. Y a continuación empezamos a hacerle la configuración de la pieza. Antes de eso vale la pena comentar que este es un archivo nuevo, por eso le pusimos nombre. Ahora este archivo no es independiente, depende mucho de la pieza original, la que es la .catpar. Si yo me llevo este archivo a otra carpeta y no la vinculo con el archivo original, voy a tener problemas para poder visualizar los resultados o ejecutar el cómputo respectivo. Entonces tienen que ir de la mano, tienen que estar ubicados preferentemente en la misma carpeta del archivo catpar junto con este archivo catanalysis. Ahora bien, dicho esto, vamos a hacer la siguiente configuración. Como esta parte es la que se va a vencer o queremos vencer cuando le damos el impulso a la biela, vamos a considerar un anclaje con la opción de la barra Restraints. Hay que localizar esta barra Restraints. La primera opción, que se llama Clamp, sujetar, eso va a ser como un anclaje, es decirle que vamos a imposibilitar que los nodos asociados a los elementos finitos en estas superficies que estoy marcando, que son las 4 caras planas que están dentro del agujero cuadrado, se muevan. Así podemos simular toda la flexión y torsión de la biela cuando se le aplique la fuerza en el pedal. Son 4 caras planas y la opción clamp. Ahora bien, no hay pedal de por medio. El pie no está encima de la biela, el pie por lo general está a una cierta distancia al lado de la biela. Para eso vamos a ocupar un concepto que se llama parte virtual. Hay una barra respectiva que se llama Virtual Parts. La van a visualizar con dos iconos. El primero tiene varias opciones. Quiero que aplique solamente la primera, que dice parte virtual continua, Smooth Virtual Part. Y vamos a indicarle como soporte que está soportado sobre el agujero cilíndrico. Pero el pedal no solamente está ahí, está más allá. Se dan cuenta, hay un punto de referencia que el autor del libro que mencioné hace algunos instantes colocó para indicar que el pedal existe hasta allá. Pero con la opción que dice Handler voy a marcar ese punto y se va a desplegar la parte virtual con algunas líneas punteadas que están en color rojo. Esa es la parte virtual a la cual vamos a aplicarle carga a continuación. La fuerza que se aplicará en la parte virtual o lo que corresponde al pedal la van a ubicar en la barra de loads, cargas. Hay varias opciones ahí. Quiero que ocupen el segundo icono que se refiere a la fuerza distribuida, es decir, que va a distribuir toda la carga que le pongamos a lo largo y ancho de la parte en particular o la superficie donde seleccionemos. En este caso seleccionar la parte virtual y va a recorrer esa fuerza todo el pedal hasta incluir incluso el agujero que tenemos como soporte de dicha parte virtual. La fuerza que quiero que apliquemos corresponde a una de 150 kilogramos, que en newtons equivale a menos 1470 newtons. Todo en el eje Z y además negativo, para que vaya hacia abajo. Lo repito, seleccionen la parte virtual, no el punto, no cometan ese error. En la apariencia parece que está en el punto, pero no, está sobre la parte virtual. Aquí lo dice claramente en Supports, Virtual Part. Eso quiere decir que todos los 1470 newtons se distribuyen sobre todo el pedal. Entonces, parte virtual y en el eje Z menos 1470 newtons. Ponen OK. A continuación, esta pieza ya está completamente configurada. Tenemos un soporte. Esa es una condición básica necesaria.
y tenemos una carga aplicada sobre una parte virtual. En ensambles vamos a tener que considerar también contactos, pero este no es el caso, esta es una pieza individual. En consecuencia, vamos a poder trabajar el software. Hay que localizar un icono que se llama Compute, una barra que también se llama igual Compute, tiene una forma de una calculadora, de las antiguitas. Le dan clic a ese icono de cómputo o de cálculo, le ponen la opción All, la primera, todo, dan OK. Lo que hace al principio es hacer una estimación de cuánto tiempo tardaría en ejecutar el cómputo, cuánto la memoria que va a ocupar. El cómputo es un segundo CPU, la memoria RAM son kilobytes de memoria, entonces aquí tengo 10 a la 4, hablamos de que son 10 a la 1, pero megas. Entonces tenemos 23 megas de memoria RAM que va a ocupar. Muchas máquinas están sobrepasadas con respecto a eso. En el caso de la memoria en disco duro, son también kilobytes. Yo tengo 10 a la 5, entonces sería 10 a la 2 megabytes. Por lo tanto sería 113 megabytes de memoria en disco duro. Los discos por lo general tienen capacidades de 200, 300, 500 gigabytes o hasta terabytes. Entonces le pueden poner 5.010 para que haga el cálculo. Son 2 segundos CPUs, que es que en particular en un suspiro lo debe ejecutar. Un dato que deben analizar es qué tan preciso fue el cómputo que realizó el equipo. Eso lo podemos hacer revisando un sensor que está en Static Case, la última ramificación. Luego sensores ones que tienen ahí, despliegan. Y hay uno en particular que se llama Global Error Rate, tasa de error global. Tiene aquí desplegado un valor de 5.25. Se dice que todo aquello que cálculo que esté por debajo del 5% de error global, tenemos una alta confiabilidad en los resultados que está arrojando el software, porque puede ser que es un método numérico, los métodos numéricos no son exactos, pueden llegar a ser precisos si tienen errores bajos, pero jamás van a encontrar el 100% de eficacia o 100% de eficiencia o 0% de error, pero sí, aproximadamente alrededor de 5% sería lo ideal. Ahora bien, lo vamos a bajar más, esta pieza se presta para eso, pero antes de verificar cómo lo voy a hacer, voy a aplicar una imagen de esfuerzo. Los criterios que en particular hemos practicado anteriormente, voy a aplicar el de esfuerzo promedio von Mises. En la barra de imágenes, Simich, segunda opción, permite precisamente aplicar el esfuerzo promedio. Y ahorita, sin hacerle caso en particular al valor numérico que arroja el sistema, nada más quiero verificar dónde está el problema. El problema está en los tonos color rojo, es decir, casi la variación de este perfil con respecto al soporte del pedal, y menos en el otro soporte, el soporte de la estrella. Pero aún así vamos a hacer una variación en el tamaño de malla para tratar de reducir ese error y luego sacar alguna conclusión con respecto al valor del esfuerzo. Entonces, para tratar de reducir el error, lo que se tiene que hacer es que los elementos sean más pequeños para evitar ciertas concentraciones de esfuerzo en puntos de nodos, de elementos que sean muy grandes. Para hacer eso tenemos que irnos a la ramificación que se llama nodos y elementos, nodes and elements, identificar una que se llama Out3 Tetrahedron Mesh 1. Este tetraedro quiere decir que es un elemento tetraédrico. Le damos doble clic para que veamos de qué tamaño estamos hablando. De un tamaño promedio de casi 13.5 milímetros cada uno de los elementos que lo conforman, y que tiene una sajita absoluta de 2.162. La sajita es básicamente qué tan bueno fue el amoldamiento a la pieza original. Es como envolver un triángulo con un círculo o una pirámide triangular dentro de una esfera. En este caso vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo más pequeño, este tamaño que es global, a 6 milímetros, y vamos a cambiar el concepto de absoluto a proporcional.
Que sea punto .2 quiere decir que es el 20% de los 6 milímetros. Y van a procurar que esté marcado parabólico. Parabólico quiere decir que tiene 10 nodos, 4 en los vértices y 6 en las aristas. Cuando es lineal solamente son 4 nodos. Obviamente, entre más nodos tengamos, va a ser mucho más preciso el cálculo, o con el inconveniente de que en algunas ocasiones el equipo va a ser insuficiente para procesar tantas ecuaciones. Ahora bien, vamos a agregar también mallados locales. Con la opción local, localizan local size, presionen la opción agregar, add, y vamos a agregar esas uniones que hay entre lo largo de la biela y las secciones circulares donde se soporta la estrella y soporta el pedal, así que estoy marcando. Procuren que sean superficies, en este caso caras, no bordes. Si marcamos sin querer bordes, estaríamos concentrando esfuerzos indebidamente, haciendo que se disparen los valores de forma real. Los esfuerzos, aquí son 7 caras. Cerca del sitio del agujero cuadrado fueron 7 caras. Vamos al otro lado. Hacemos lo mismo. Tiene que ser un zoom. Aquí está. Bien caras. Me parece que me falta una. Pues ahí está. Son 7 y 7, 14 caras en total. Ahí el valor numérico le voy a poner 1. Quiere decir que en zona acabo de seleccionar, el tamaño de la malla todavía va a ser más pequeño. ¿Pero por qué ahí? Porque identificamos que ahí están las zonas CRISP, que es decir, donde hay más altos esfuerzos es donde se acumula más el error. Y es donde vale la pena colocar mallas más pequeñas. No conviene colocarlo en toda la pieza, porque sería un gasto inútil para la computadora calcular en un sitio donde realmente no sufre esfuerzo. Vale la pena calcular con mallas finas donde sí hay esfuerzos altos. Ponemos OK, OK. Enseguida entonces volvemos a aplicar otra vez el cálculo, Compute, ya con estas modificaciones del mallado. Otra vez voy a colocar la opción All. Vuelve a hacer la estimación del tiempo que va a tardar en ejecutarlo y la memoria que va a ocupar para almacenar la información, tanto en RAM como en disco duro. En este caso se incrementó a 100 segundos. Va a ocupar 394 megabytes de memoria RAM y 2420 megabytes en memoria disco duro, es decir, 2.4 gigabytes. Le dan Yes. Aún así, 100 segundos no es mucho tiempo. Es aproximadamente un poco más de minuto y medio. Aunque debemos recordar que son segundos CPU, no son segundos reales. Todo depende de las velocidades de los procesadores que estén en cada una de sus máquinas, en que pueda tardar más o tardar menos. Se van a dar cuenta. Equipos relativamente viejos tardan mucho más en ejecutarlo, y equipos relativamente nuevos más o menos tardan lo que está estimado en los segundos CPUs. Hay un reloj de la derecha, tardó más o menos 52 segundos. Y fíjense lo que ganamos. Tenemos un error global de 2.6%, pero muy por debajo del 5%. Quiere decir que los resultados que arroja el cómputo son altamente confiables. Puedo pasar yo a hacer la comparación respectiva y verificar si esta pieza soporta o no la carga aplicada.
Voy a activar otra vez la imagen bonita. Esta se quedó almacenada aquí, pero se desactiva tan pronto como hice una modificación, en este caso en el mallado, o cualquier otra modificación dimensional o de carga. En automático desactiva la imagen porque está esperando un nuevo cómputo, porque las condiciones cambian. Yo aquí voy a poner el botón derecho, voy a volver a activar. Y ahora el resultado que obtenemos, que es mucho más confiable que el anterior, me dice que son 693 megapascales, el valor más alto del esfuerzo von Mises, y sigue estando ubicado donde lo veíamos en la anterior corrida. Seguir grabando otra vez. Hay que grabar, sobre todo en estos casos de archivos de análisis, porque relativamente son archivos más grandes con respecto a los archivos de parte y pueden tardar un poco más, incluso pueden bloquearse la máquina. Pues para que no echar a perder todo un trabajo realizado anteriormente, hay que estar grabando recurrentemente. En este caso ya se grabó. Y antes de hacer la evaluación de qué tan viable esta pieza bajo esa condición de carga, quiero mostrarles cómo generar un archivo PDF que contenga la información resultante. Hay una barra que se llama Analysis Results, resultados de los análisis, que tiene forma de pergaminos o rollos. Van a ocupar el primer icono que se llama Generar reporte, Generar Report. Van a ubicar la carpeta, en este caso la carpeta Biela A, donde la guardaron. Para colocar ese reporte, van a agregar imágenes, es importante. Tienen que agregar imágenes para que puedan abrir el archivo HTML que generan y darle OK. Y si en automático lo abre, es un archivo, insisto, HTML, se puede guardar también como PDF, que viene con toda la información. Al principio viene los tamaños de los elementos, bueno, número de elementos, casi 70.000 elementos con casi 107.000 nodos. Imagínense la cantidad de ecuaciones que está computando el software para poder resolver el sistema. Como ya he comentado, son elementos tetraédricos. En este caso, en la parte de la calidad dice que del 100% hay dos solamente, dos, que representan casi el 0% que son pobres, 0% de malos, y solamente una porción, 0.4, 0.2, es peor. La relación de aspecto, es decir, qué tanto se envolvió o qué tanto se acercó a la forma original de la pieza, es casi el 95%. Y los datos que se capturaron en su momento del material, 71.000 megapascales del módulo de John, pero lo que nos interesa es recordar que son 542 megapascales del esfuerzo de fluencia. Este dato es fundamental, 542 megapascales del esfuerzo de fluencia. Más abajo vienen datos que tienen que ver con la aplicación de la carga, las restricciones que aplicamos, resúmenes de las matrices que tuvo que calcular, y hasta abajo viene el valor del esfuerzo, junto con la imagen del esfuerzo von Mises que generamos, incluyendo el máximo de 693 megapascales y la tasa de error global hasta el final. Vamos a convertir este formato HTML en un formato PDF. Para eso vamos a hacer una impresión. Buscamos imprimir. Van a buscar que Microsoft lo imprima sobre PDF. Impriman. Busquen su carpeta. Pongan el mismo nombre. Biela A. Guardan. Enseguida voy a hacer uso del software Word, Microsoft Word, editor de textos, y voy a abrir
recién creado, busco la carpeta. Pongo que ahora archivos PDF. Bien la A. Me dicen que sí, que aceptan que haga las modificaciones, son ligeras modificaciones, pero en general les respeta toda la estructura que se generó. Yo quiero que en el que abajo hagamos el comparativo entre los esfuerzos. Primero tengamos el esfuerzo de diseño. Va a ser igual al esfuerzo de influencia entre factor de seguridad. Esto es esfuerzo de diseño, va a ser igual a lo que veíamos hace rato, 542 megapascales, que es el esfuerzo de influencia del aluminio. Entonces vamos a considerar un factor de seguridad igual a 2. Esto nos da 271 megapascales. Ahora bien, si verificamos, comparamos el esfuerzo máximo de Mises que está presente, el esfuerzo de diseño, resultó ser mucho menor que el esfuerzo máximo por Mises presente. En este caso vale 693. Esto es que nuestra pieza, por mucho no va a resistir la carga, va a rebasar el esfuerzo de fluencia, se va a deformar de forma permanente y se va a acercar probablemente a la zona de ruptura. En consecuencia tenemos que hacer algunos ajustes. En esta opción, para este inciso A, el ajuste lo vamos a hacer por dimensión, vamos a modificar las dimensiones de la pieza, pero también se puede hacer un ajuste de cargas si queremos que haga una carga, se aplique una carga menor, o cambiar el material. Hay otros incisos en los cuales vamos a aplicar esas dos condiciones, pero para este inciso A vamos a hacer una modificación dimensional. Entonces, como la pieza no soporta la carga aplicada, se harán algunos cambios dimensionales. Regresamos entonces a la edición del archivo CatPark de la biela. Pongo aquí en CATIA V5, busco en Windows, ahí está la biela.catpark, inciso A, y vamos a modificarla. La primera modificación que vamos a realizar corresponde al Sketch 1, que da origen a un shaft que conforma a la porción cilíndrica donde se monta la estrella. Doy doble clic en el Sketch y van a colocar inmediatamente la condición de verticalidad a todas las líneas que son verticales. Voy a marcar las 3, control, define, vertical, y las que son horizontales, su condición de horizontalidad. Digo porque este dibujo no las tiene, hay que asegurarlos para que no se muevan esas dimensiones. Después se van a asegurar que esta línea horizontal de referencia coincida con la línea horizontal del origen. Marco las dos con tecla control, construct define, coincidence.
y después colocan todas las cotas que faltan ahí. Esta horizontal, esta vertical, la separación que hay con respecto a la vertical de la línea vertical de la izquierda, y vamos a modificar algunas de estas. Vamos a comenzar con la de 25. Quiero que la cambien de 25 a 35 milímetros. Voy a hacer un poco más ancha la pieza en cuestión de zona. Para no perder la excentricidad que tenía original, voy a mover esta cornada de 11 a 16. Voy a incrementar la cornada de 21 a 27 para hacer más grande el diámetro de la pieza. Y voy a hacer crecer también la cota de 16 a 19. Y con eso salen del sketch. Al actualizar los cambios o el cambio realizado, probablemente les marque este error que no puede actualizar ese redondeo. Desactívenlo con la opción de Activate. Desactívenlo. Vuelvan a actualizar. Van a ver reflejado el incremento del tamaño de la porción donde va montada la estrella. Hay que hacer algo semejante del lado del pedal. Para ello nos ubicamos el Sketch 2 que está dentro del Pad 1. Le doble clic a ese Sketch 2. Consta solamente de un círculo, nada más quiero que cambien el radio. Cámbienlo de 15 a 21 milímetros. Vamos a hacer más grande el diámetro de la zona del pedal. Se salen del sketch. Inmediatamente después también vamos a hacer más ancho esa porción con el Pad 1 y lo van a cambiar de 7.5 a 12 milímetros. Dan OK. Lo actualizan y ahora probablemente les da error en el redondeo 6, Edge File 6. También desactívenlo. Lo vamos a activar después al final cuando hagamos todas las modificaciones. Actualicen. Ya está observado el cambio dimensional de esa porción donde va el pedal. Pero ahora las porciones cilíndricas se ven demasiado grandes con respecto a la parte del brazo que conforma precisamente la biela. Para corregir ese detalle, quiero que vean lo siguiente. Van a mostrar el Sketch 3, la opción botón derecho High Show, el Sketch 5 que está dentro del Multisection Solid, High Show, y el Sketch 4, High Show. Pues tenemos un cuerpo multisecciones con una sección de inicio y una sección de término. La de inicio el Sketch 3, la de término el Sketch 5, y la guía para la creación de ese multisecciones de ese cuerpo es el Sketch 4. Digamos que eso configura el cuerpo de la biela, la parte central de la misma. Entonces quiero modificar en consecuencia para hacer más grueso, esa parte, tanto el Sketch 3 como el Sketch 5. Entonces comencemos con el Sketch 3. Doble clic sobre el Sketch 3 para poder entrar a él y modificarlo. Tenemos una forma semi-ovalada, casi parecida a un frijol. Necesito que la engloben con un rectángulo para seleccionar todos los componentes de arco que la conforman. Inmediatamente después van a buscar de la barra de operaciones, donde se encuentra Corner, Chamfer, Trim. En el paquete del Mirror despliegan, hay uno que se llama Scale, escalar. Vamos a escalar esa porción. Cuando abran el cuadro de definición, quiten la opción de modo duplicado, no quiero ninguna copia, y marcamos el punto central, ahí marcado como 00, como el punto de partida para hacer el escalamiento. Y después lo vamos a teclear aquí el valor. Pónganle por favor 1.45 y dan Enter. Y se salen del sketch. Si quieren de una vez pueden actualizar. Y van a ver que al menos en esa porción en particular
Ya tenemos más gruesa la pieza, falta el otro lado. Hacemos algo semejante, pero ahora vamos a dar doble clic sobre el Sketch 5. Ahora seleccionamos los componentes de esa serie de curvas y replicamos la operación de hace rato, escalar, scale. También buscamos el punto central, más o menos ahí, y ahora le va a dar un escalamiento de 1.6 y dan enter, y inmediatamente después se salen del mismo, actualizan, se dan cuenta que ya hacemos más grande la porción. Vamos a recuperar los redondeos que quedaban pendientes. Para eso voy a poner el botón derecho sobre Edge File 6, donde está Object, hasta abajo, busco la opción Activate en el segundo menú y actualizo. Después voy por Edge File 7, hago lo mismo, botón derecho, Object, Activate, actualizo. Si marca error, voy a poner aquí editar y van a cambiar la condición de tangencialidad a una que diga mínimo, minimal. Póngale preview y ok, ponen aquí OK, ponen OK. Esos son warnings, no hay tanto problema, ya cierran, actualizan y ya tenemos la pieza modificada. Voy a ocultar nada más los elementos que dejé a la vista hace unos instantes. Grabo para actualizar la pieza. Después con Windows me regreso al archivo Cardanalysis y el Cardanalysis y van a ver que ahí ya también se actualizó el tamaño de la pieza. Como están ligados, cualquier actualización en el archivo de parte se tiene que ver reflejado en el archivo de análisis. En consecuencia voy a volver a computar ya con esas modificaciones. Primero pongo compute, excepto la condición all, A, y esperamos la estimación ahora nueva del tiempo de ejecución y los datos de la memoria que se van a ejecutar. Ahora son 200 segundos, son 622 megabytes en RAM y 4.78 gigabytes de memoria en disco duro. Ejecutamos, le damos clic en Yes y esperamos el tiempo que sea necesario. No es mucho, a fin de cuentas 200 segundos. Como comentábamos, depende también mucho de la máquina. Si la máquina tiene procesador veloz, probablemente cumpla con ese tiempo estimado, pero si el procesador no es tan veloz, será un poco más de lo que está estimado ahí. Vayan checando del lado derecho, la parte inferior, cómo va avanzando el tiempo. Va haciendo actualizaciones de vez en cuando para que se vayan dando una idea de cuánto llevan y más o menos cuánto les falta. Ok, ya terminó.
verifico el sensor, sigue estando por debajo del 5%, sí creció, porque obviamente a ver más masa, hay más elementos que tiene que estar calculando y se acumula más error. No se olviden de grabar. Después de un cómputo vale la pena que graben porque tarda también un buen rato en hacer esa grabación con todos los datos acumulados. Entonces, para no arriesgarnos a perder la información que ya generamos, graben. Inmediatamente después, ya que se grabó, voy a recuperar la imagen del esfuerzo von Mises que teníamos previamente, pero ahora va a estar actualizada, dado que se actualizaron las dimensiones y en consecuencia el cómputo. Los resultados deben ser diferentes, efectivamente es lo que se esperaba, que se redujera sustancialmente el valor del esfuerzo máximo von Mises, en este caso 219. Voy a aprovechar de una vez para hacer lo que hicimos hace rato, volver a generar otra vez un reporte, Nice Results, Generate Report, es que ahora le voy a cambiar a la versión 2 porque hicimos una primera, no sé, la carpeta, perdón, es acá, versión 2, agregamos las imágenes creadas y damos OK. Ahí tenemos la versión 2, ya con los datos actualizados. Tiene que haber más elementos, se incrementaron los elementos a 114.000, que antes me acuerdo eran 70.000, y los nuevos tenían casi 100.000, se incrementaron a 171.000. Pero lo que nos interesa es esto, que saber que el error sigue siendo aceptable, bastante bajo por cierto, muy bueno. Esto es lo que conseguimos, una reducción sustancial del esfuerzo máximo von Mises. En consecuencia voy a imprimir esto en PDF para abrirlo después con un procesador Word en la misma carpeta o la versión 2. Voy a aprovechar para el Word, si lo tenía abierto, lo dejo todavía abierto, anterior. Voy a abrir el nuevo, lo busco, aquí está, Biela A2, formato PDF, acepto los cambios que le va a hacer, y todo esto voy a ponerle control E, luego control C, selecciono, copio y voy a regresar al archivo original y lo voy a pegar enseguida de esto, lo agrego al archivo anterior. Inmediatamente después vamos a generar una conclusión con estos nuevos datos. Para eso voy a estructurar, voy a copiar lo que hicimos hace rato con la primera corrida. Voy a ocupar la misma comparación, la misma ecuación. Localizarlo, aquí está. Entonces esta estructura la voy a copiar, la voy a poner hasta el final. Control C, me voy a ir hasta el final. El esfuerzo de diseño no va a cambiar porque el material no cambió, sigue siendo el mismo, sigue siendo 542 megapascales el esfuerzo de fluencia de este aluminio. Sigo aplicando un factor de seguridad de 2, 271 megapascales en consecuencia. Pero ahora el esfuerzo máximo von Mises con la modificación dimensional es diferente. Ahora resulta ser que ahora sí el esfuerzo de diseño es mayor que el esfuerzo von Mises, 219 megapascales. Eso es lo que se debe buscar de preferencia. Debe ser mayor o mínimo igual que el esfuerzo máximo que se presenta en el cómputo. Entonces ahora sí podemos concluir que la pieza sí soporta
la carga aplicada con estos cambios dimensionales. Puede ser usada en la bicicleta. Alguien podría cuestionar que la hoja está muy voluminosa, que está la hoja más pesada, pero hemos cumplido menos con el requisito que aguante con la carga de 150 kilogramos que se le aplicó al pedal de la biela. Para efectos de recabar las evidencias, tienen que agregar este archivo de Word ya completa con las dos partes, ya sea que lo mantengan en ese formato o lo conviertan a PDF otra vez de vuelta. Le van a anexar también el archivo CatPart de la biela ya modificada. La anterior ya no interesa mucho, sino me interesa la modificada, y el archivo en consecuencia que resultó del análisis, el archivo .kanalysis. ¿Cómo sería todo para este primer inciso?